Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente un mensaje más aquí en nuestro set, haciendo una pequeña broma, dándoles la gracia a nuestro Señor Dios Todopoderoso por traernos aquí un día más. Hoy les traigo un mensaje. Le estuve preguntando al Señor qué podía impartir este día. Él me estuvo hablando sobre la desobediencia, pero vamos a hablar inicialmente sobre lo que es la obediencia. Es un tema que fueron las primeras voces que escuché explícitamente por parte del Espíritu Santo. Fueron de las primeras enseñanzas que Él empezó a darme. Y yo quiero compartirlo con ustedes para que ustedes crezcan espiritualmente y puedan escuchar la voz de Dios, así como muchos hombres de Dios y mi persona la estamos escuchando. Amado hermano, por esto hoy vamos a ocupar bastante la Biblia. Vámonos al libro de 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí hay muchas cosas que cortar, vamos a ir un poco rápido. Prácticamente lo que nos está diciendo Samuel aquí, que más que venir y hacer un sacrificio, ¿verdad? Como nosotros lo podemos ver, que hay personas que se sacrifican mucho, por ejemplo, por una misión, por pastorear, por mantener bien a la iglesia, o porque yo me desviva por ir a la iglesia, me desviva por hacer múltiples y cosas, como por ejemplo arrodillarme, hacer penitencias. Eso no es lo que le interesa al Señor. Lo que le interesa más es el ser obediente y prestar atención. Esta parte de este libro, por lo que leo, tiene bastante que podamos sacarle. Usted tiene que permanecer obediente y permanecer atento a lo que Dios tenga que indicar, no a lo que su corazón tenga que decir. Vámonos ahora al segundo libro, en el cual yo le pregunté al Señor qué otro libro podríamos ocupar, y me decía 2 Corintios 10:5: dando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El ser obediente, amado hermano, conlleva a que únicamente el único consejo que usted va a poder ejecutar es el que Dios le entregue por medio de la palabra y por medio de lo que escuche usted a través de él. Muchas veces nosotros nos guiamos por buenos consejos de terceros, pero estas personas muchas veces no están en Dios. Y si usted es de aquellas personas, como en mi caso, de que todo lo que ejecuta probablemente no salga bien y encuentre rechazo, encuentre estorbo, cuando usted ejecute algo porque usted piensa que de su corazón sale y eso está bien, tiene que entender de que tiene que obedecer a la palabra de Dios. ¿Y cómo la obedecemos? Desechando todo pensamiento, todo lo que salga de su corazón y que sepa que no viene del Señor. ¿Cómo llegó a ese punto, amado hermano? La práctica también. Si usted ya ejecutó varias situaciones y esas situaciones no le están dando resultados, usted tiene que desechar su propio pensamiento, porque ese pensamiento no deriva del Señor. El pensamiento de Dios no trae ningún tipo de conflicto. Probablemente le traiga conflictos porque la palabra de Dios va a venir a combatir sus propios pensamientos. Ese es el conflicto que probablemente va a encontrar. Pero cuando usted se desliga de sus pensamientos y comienza solamente a aceptar la palabra del Señor y empieza a ejecutar lo que el Señor le dice, todo le va a salir bien. Segundo libro en el cual también nos habla de la obediencia es Primera de San Juan, el capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es decir, entre más usted lea la palabra de Dios, entre más usted la conserve en su corazón, el Señor Dios Todopoderoso va a estar en usted. Y es decir, que usted va a ser más obediente a la palabra. ¿Por qué? Porque nuevamente le repito, todo lo que nosotros ejecutemos cuando somos de Dios, todo lo que ejecutemos no funciona, no sirve. Entonces, ¿cómo queremos escuchar a Dios? Tenemos que inicialmente comenzar a leer la palabra de Dios, derribando argumentos mentales y entendiendo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Les seré muy sincero, hay mucha gente en redes sociales que les está hablando inmensa cantidad de misticismo, como que a Dios nosotros tenemos que llegarle a través del misticismo, a través de prácticas ocultas, a través de situaciones que en realidad al final todo se encuentra en la palabra de Dios. Entre más usted lea la palabra de Dios, más el Señor se le va a revelar a su vida y más le va a hablar a su vida. Pero tiene que leerla lenta, de forma lenta, despacio. No es necesario que usted venga y lea toda la palabra de Dios en menos de 3, 4, 5 meses. No es así. Usted tiene que leerla lentamente para que su corazón la digiera y empiece a meditar en esta palabra durante el transcurso del día. Que sea su meditación durante el transcurso del día. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Dios no puede estar en usted si usted no lee la palabra y no se perfecciona en la palabra. El Señor no le va a poder hablar si usted no es obediente a la palabra, si usted no guarda los mandamientos de la palabra. Es difícil, es muy difícil que el Señor le hable. Puede hablarle por diferentes métodos. El Señor habla de diferentes formas. Si no se puede comunicar por usted en sueños, no se puede comunicar por usted escucharlo audiblemente. Lo va a escuchar a través de algún mensaje de algún pastor, algún mensaje de alguna persona que le entregue. Si usted no lee la palabra, pues obviamente va a escucharlo por medio del mensaje de un tercero. Pero si usted se pregunta, ¿cómo es que realmente puedo escuchar a Dios? Para mí eso es un cuento, yo creo que eso no existe. ¿Por qué? Porque usted inicialmente no ha leído bien la palabra de Dios y no se está dando cuenta de lo que dice la palabra. Nuevamente se lo voy a repetir, lo que dice el libro de San Juan, primera epístola, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Mucha gente pregona que tiene a Cristo en su corazón, pero no lee la palabra y no se perfecciona en ella. Entonces el Señor no lo reconoce a uno, no está en uno. Esto es bastante sencillo y eso es parte de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Venir, si el Señor le dice a usted, lea su palabra, esa es parte de la obediencia. ¿Cómo queremos escuchar a Dios? Tenemos que leer la palabra de Dios, desechando todo tipo de palabra que esté fuera de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. La Biblia es la Biblia de Dios, es la palabra de Dios. No hay otro libro aparte de lo que es la Biblia. Hay otros libros que existen, uno se puede venir y apoyar en ellos, pero realmente la única palabra de Dios es la palabra de Dios. Otro libro es Salmo 119:10, dice de esta forma: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Esto, si se dan cuenta, estoy hablando por medio del Espíritu Santo. Ahorita estaba diciéndole yo que la palabra era la única. Y vengo y corroboro con Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué mandamientos? La palabra de Dios. Usted no puede venir y creer que tiene que hacer algún tipo de tengo que rezar 1000 veces al día, tengo que hacer 10 penitencias, como lo decíamos al principio en Samuel, tengo que venir y hacer eso. No, usted lo que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios.
obedecer la palabra de Dios. Hay gente que está diciendo, ahora no se tiene que diezmar porque es el Antiguo Testamento. Hoy no se tiene que hacer esta situación porque no sé qué. La palabra de Dios es completa, tiene que ejecutarla completa, tiene que hacerla toda dentro de su corazón. Tiene que evitar hacer ciertas situaciones para que el Señor lo evalúe y lo tenga como un buen siervo. Y terminamos con el último versículo, el último libro. Lo tenemos siempre lo tenemos en San Juan, en capítulo 14, versículos 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El secreto más increíble que podemos encontrar es la palabra de Dios. Queremos escuchar a Dios, tenemos que ser obedientes a la palabra. No podemos venir y tratar de escuchar a Dios si nosotros no somos obedientes a la palabra. Pocas veces hablo de estas situaciones, pero lo haré porque en realidad ahorita el Espíritu Santo me lo estaba poniendo. Hace muchos años conocí a un pastor y este pastor me manifestaba unas situaciones bastante vergonzosas, que así no les quiero mencionar, pero me hacía ver de que el pecar estaba correcto porque era prácticamente una enseñanza también que había recibido de su mismo papá que había sido pastor. Yo me puse a preguntar y eran personas son personas que eran pentecostales, pero se me hacía bastante difícil, a pesar de que yo era un niño totalmente en el cristianismo, de que fuera permitido eso en el cristianismo. Y eran personas que negaban al Espíritu Santo a pesar de que eran pentecostales. De esta forma, amados hermanos, si uno es desobediente a la palabra de Dios y el pecado de la fornicación es uno de los pecados que está bien metido en las iglesias, usted es desobediente y sigue en fornicación, no se casa, sigue en adulterio y sigue cometiendo diferentes tipos de pecados y es desobediente, que el Señor le dice a uno no te muevas y usted se mueve, amado hermano, no espere escuchar la voz de Dios. Simplemente, así de simple, si usted se mueve y el Señor le dice no se mueva y usted se mueve, usted es desobediente. ¿Cuál era el éxito de la iglesia primitiva? El éxito era, amados hermanos, porque ellos tenían el poder. Y porque nosotros vemos el poder en las iglesias de África, vemos el poder en Estados Unidos en algunas iglesias, vemos el poder en otros países y no en Latinoamérica como realmente tiene que ser el poder, porque el poder que se está manifestando no es el poder de Dios. Yo les podría contar el secreto de muchas iglesias, cómo es que manifiestan poder, pero en realidad no es mi deber. El deber es del Espíritu Santo que se los revele. Y les pido en el poderoso nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo les revele qué es lo que se manifiesta en la mayoría de iglesias que dicen ser pentecostales a nivel latinoamericano. Son personas desobedientes. Ayer les mencionaba sobre un libro. Y hay muchas personas que se dedican, que les ha dicho el Señor, quédate conmigo, y como son desobedientes, porque manifiestan desesperación, que quieren ya tener resultados, se meten a leer libros que no son del Señor. El único libro santo es la palabra de Dios. Y aquí hay miles de secretos. Si usted los estudia detenidamente, se queda reflexionándose en ellos durante el transcurso del día, después de su meditación diaria, usted es candidato a que por ser obediente, el Señor more en usted y esté con usted. Amado hermano, espero que el mensaje llegue a su corazón. Recuerde siempre mantenerse leyendo la palabra de Dios, manteniéndose siempre en oración, más cuando nuestro Señor Jesucristo está cerca de su venida. Dios me los bendiga, amados hermanos, Emmanuel.